Vir hombre puede usar frases que parecen inocentes e incluso románticas, pero que en realidad funcionan como armas psicológicas. Y cuando una mujer no presta atención a esas frases, puede encontrarse poco a poco dentro de una relación que le roba la paz, altera su claridad mental y la desconecta de su poder más profundo, de su intuición. El famoso psicólogo suizo Carl Jung dedicó su vida a explorar las profundidades del inconsciente humano, y una de sus enseñanzas más poderosas era esta: aquello que no hacemos consciente termina gobernando nuestra vida desde las sombras, y precisamente en esas sombras, algunos hombres actúan sin que se note, con frases que parecen normales, pero que esconden manipulación, inmadurez emocional y una profunda resistencia al crecimiento personal. Lo que más daña en una relación no es la agresividad directa. El verdadero daño viene de lo sutil, de lo que se esconde detrás de palabras aparentemente dulces, de lo que parece amor, pero en realidad es control. Por eso, reconocer estas frases desde el principio no es paranoia. Al contrario, significa protegerte. Y hoy voy a explicarte 5 frases que, cuando salen de la boca de un hombre, deberían hacer sonar todas tus alarmas, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con conciencia. Estas 5 frases críticas son muy importantes para que puedas detectar desde antes lo que podría venir, porque has trabajado demasiado por tu paz interior y no querrías entregársela a alguien que no está preparado para honrarla, ni tampoco querrías poner en manos de otro hombre el valor que has construido con tanto cuidado hasta llegar a este día, ¿verdad? Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque no solo aprenderás a reconocer estas trampas emocionales, sino también a responder sin renunciar a tu poder, a tu inteligencia emocional, ni perder tu centro. Y estas revelaciones te convertirán de una mujer común en una mujer que conoce sus límites y sabe protegerlos. Ahora, si estás lista, empecemos con la primera frase. Primera frase: tienes que aceptarme tal como soy. A primera vista, esta expresión puede parecer una señal de sinceridad, incluso de vulnerabilidad. Pero cuando esta frase se convierte en una excusa constante para no cambiar comportamientos dañinos, entonces estás frente a una de las banderas rojas más peligrosas que existen. Jung enseñaba que conocerse de verdad no tiene que ver solamente con reconocer quién eres, sino también con tener el valor de transformarte, de integrar tus sombras y de trabajar con ellas para evolucionar. Un hombre que se esconde detrás del escudo de yo soy así, para justificar su inmadurez emocional, su falta de empatía o sus comportamientos tóxicos, no está siendo auténtico. Está huyendo de la responsabilidad de crecer. Esta frase suele aparecer justo después de que empiezas a notar ciertos patrones: manipulación emocional, falta de compromiso, conductas pasivo-agresivas o una inmadurez que se manifiesta en pequeñas pero constantes heridas. Y lo más peligroso no es solo lo que dice, sino cómo reacciona cuando intentas hablar del tema. Se declara víctima, te acusa de querer cambiarlo y hace que te sientas culpable por tener estándares. Pero hay una verdad que debes grabar en tu alma: aceptar a alguien no significa normalizar lo inaceptable. La verdadera autenticidad no tiene que ver con quedarse estancado, tiene que ver con tener el valor de mirarse al espejo, reconocer las propias heridas y trabajar en ellas. El sabio estoico Marco Aurelio lo dijo con una claridad que sigue vigente: la perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin pereza y sin hipocresía. Una mujer consciente, que ya ha recorrido el duro camino de la autoconciencia, no nació para empujar sola una barca mientras su pareja ni siquiera tiene intención de subirse a ella. Aceptar este tipo de frases sin cuestionarlas es como firmar un contrato silencioso con el desgaste emocional. Recuerda esto: si la persona con la que compartes tu vida no te impulsa a crecer, entonces, aunque no lo diga en voz alta, te está frenando. La próxima vez que escuches esta frase disfrazada de profundidad emocional, pregúntate: ¿de verdad está dispuesto a mirarse por dentro o solo está usando palabras sofisticadas para escapar del trabajo que implica cambiar? Porque si detrás de su discurso hay una resistencia constante a evolucionar, no estás frente a una simple diferencia de opinión. Estás frente a un patrón psicológico que con el tiempo no solo se repite, sino que se intensifica. Proteger tu paz no es egoísmo, es respeto por ti misma, y no permitas que ningún hombre te robe esa paz. Este es tu mundo y esta es tu vida. A esta vida vienes una sola vez. Si tú no te das valor, nadie te lo dará. Segunda frase: todas mis ex estaban locas. Cuando un hombre dice esto, puede parecer que solo está compartiendo su historia, desahogándose sobre sus relaciones pasadas.
Pero no te dejes engañar. Detrás de esas palabras se esconde algo mucho más oscuro, una mentalidad crónica de víctima, una profunda inmadurez emocional y una proyección inconsciente que revela mucho más de lo que imaginas. La filosofía estoica lo dejó claro hace siglos. El verdadero crecimiento empieza cuando dejamos de culpar al mundo exterior y comenzamos a examinarnos por dentro. Epicteto lo dijo sin rodeos: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Así que, si él habla constantemente de sus ex como si fueran las culpables absolutas y nunca se detiene a reconocer su propia parte en los conflictos, entonces no estás frente a alguien que ha sanado. Estás frente a alguien que se niega a mirar su propio reflejo. Y aquí es donde entra la psicología profunda. Jung enseñó que aquello que no hacemos consciente termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Y muchos hombres que critican a todas sus ex no están contando lo que vivieron, están proyectando lo que todavía no han resuelto dentro de sí mismos. Eso significa que hay un problema en ese hombre y ni siquiera sabe cuál es. Y a las novias que vengan después de ti también les dirá que tú eras una loca. Si un hombre habla mal de sus exparejas e intenta elevarse a sí mismo, entonces hay un problema muy serio, porque ningún ser humano es perfecto. Esta frase es muy común entre los hombres, y tan común como peligrosa. Esta frase revela una mentalidad que huye de la responsabilidad y se refugia en el drama. Las personas que viven desde esta narrativa tienden a repetir los mismos patrones en cada relación, culpan a todos menos a sí mismos, idealizan el papel de víctima y en silencio esperan que tú seas la única mujer que no los decepcione. Pero cuidado, nadie puede escapar de su propia sombra si no está dispuesto a enfrentarla. La verdadera pregunta no es si todas sus ex eran realmente tóxicas. La verdadera pregunta es esta: ¿hay en él un patrón que se niega a reconocer? ¿Está usando esta historia como una armadura para no transformarse? Una mujer consciente, que ha aprendido a darse valor, no se traga esta narrativa sin cuestionarla. Jung lo dijo con una claridad estremecedora: aquello que rechazamos nos somete, y vincularte con alguien que evade su responsabilidad emocional es como intentar construir una casa sobre arena. No importa cuánto amor pongas, cuánto esfuerzo hagas, cuánto aguantes o cuánta paciencia tengas, si esa persona no está dispuesta a romper sus propios guiones inconscientes, seguirá repitiendo la misma historia. Pero esta vez te convertirá en la protagonista de una historia que tú no escribiste. Y así como trató a las otras mujeres, te tratará a ti también y te hará sufrir. Porque esta persona no tiene intención de cambiar. Solo se ve a sí misma como la parte correcta y actúa como si todas sus ex siempre le hubieran hecho daño. Otro nombre para eso es narcisismo. Él es bueno y la otra parte es la mala. Ahora pasemos a la tercera frase. De verdad te recomiendo que prestes mucha atención a esta. Esta parte es importante. Tercera frase. Si de verdad me amaras, harías lo que yo quiero. Esta frase es una de las formas más sutiles y al mismo tiempo más corrosivas del chantaje emocional. A primera vista puede parecer una declaración de amor apasionado, pero si la escuchas con atención, si la observas con atención, lo que realmente esconde es presión emocional. Es una estrategia para manipular tus decisiones usando tu amor en tu contra. Los estoicos lo sabían bien. El amor verdadero no se impone, se elige. No se construye desde la culpa ni desde la coerción emocional, sino desde la libertad, la admiración mutua y el respeto. Epicteto lo expresó con total claridad: nadie puede esclavizarte emocionalmente sin tu consentimiento. Carl Jung también estudió esta dinámica desde la perspectiva del poder. En su trabajo sobre la sombra, señaló que muchas relaciones desequilibradas nacen cuando uno de los dos proyecta su inseguridad y su necesidad de control bajo la máscara del amor. Y frases como esta son la prueba. Cuando un hombre te dice si me amaras, harías esto, sin que te des cuenta está trazando una línea invisible y condicionando tu amor. En el fondo te está diciendo: solo eres digna de mi amor si haces lo que yo quiero. Eso no es amor, es manipulación emocional envuelta en un empaque romántico. Una mujer emocionalmente consciente que se conoce y se respeta debe tener la claridad para distinguir entre una petición sana y una exigencia disfrazada. Porque ceder ante este tipo de frases puede parecer un gesto de amor en ese momento, pero con el tiempo empiezas a perder partes de ti misma, tu autenticidad, tus límites, tu poder personal. Y lo más peligroso es que cuanto más cedes, más aumentan las exigencias. Al principio parece una prueba de amor, luego se convierte en una rutina de obediencia emocional, y llega un punto en el que ya no sabes si actúas por amor o por miedo a perderlo. Nadie puede obligarte a hacer nada.
Nadie puede forzarte a hacer algo ni a dejarte atrapada entre dos opciones. Esta frase de chantaje que parece inocente muestra que ese hombre no ha evolucionado y que es una persona de muy bajo nivel porque no confía en sí mismo. Y es muy alta la probabilidad de que sea una persona rencorosa. Si te involucras con alguien así, puede meterte en problemas muy serios. Si estás lista, pasemos a la cuarta frase. Cuarta frase: no eres suficiente para mí. Esta frase es una de las formas más crudas y devastadoras de agresión psicológica, porque lo que ataca directamente es tu valor, tu autoestima, tu relación contigo misma. La filosofía nos recuerda que nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Pero cuando la frase "no eres suficiente para mí" sale de la boca de alguien que dice amarte, el golpe no es solo emocional, es existencial. Porque lo que intenta hacer no es señalar una carencia, sino sembrar duda en el lugar más sagrado que posees, tu autoestima. Y cuando una mujer empieza a cuestionar su propio valor por lo que otro le dice, entra en una espiral que conduce a la traición hacia sí misma. Carl Jung enseñó que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros termina manifestándose en nuestras relaciones, y el hombre que pronuncia esta frase cruel generalmente no está hablando de ti, sino de su propia incapacidad para vincularse, de su insatisfacción crónica con la vida y de su necesidad insaciable de sentirse superior para no enfrentarse a su propio vacío. Cuando alguien te dice que no eres suficiente, lo que en realidad está haciendo es proyectar su propia sombra, su dolor no trabajado, su miedo al amor verdadero. Porque el amor real no mide, no compara, no cuestiona tu esencia. El amor real celebra tu existencia, tu autenticidad y tu fuerza. Aceptar esta frase es como firmar un contrato con la inseguridad. Es permitir que otro defina tu valor, y ahí comienza una dinámica silenciosa pero destructiva. Te esfuerzas más, das más, te sacrificas más, intentando llenar un vacío que nunca te perteneció. La filosofía estoica lo deja claro. Tu paz interior no depende de la aprobación de los demás, sino de tu alineación contigo misma. Cuando permites que alguien juegue con tu percepción de tu propio valor, le estás entregando el timón de tu vida. No caigas en esta trampa. Los hombres hacen esto muy a menudo. Si alguien te dice algo así, no te quedes sin reaccionar, porque si aceptas esas palabras entenderá que estás por debajo de él, y con el tiempo empezará a humillarte todavía más. Y al final de esa relación, la que terminará herida serás tú. Quinta frase: haz lo que quieras, cuando lo dice con un tono sarcástico. Esta frase parece libertad, pero en realidad es lo contrario. Cuando se dice con un tono sarcástico, frío o pasivo-agresivo, esta frase es una forma de control encubierto. No te está dando libertad de elegir, te está atrapando en la culpa y en la incertidumbre. Los psicólogos a esto lo llaman doble vínculo. Hagas lo que hagas estará mal, porque en realidad no te están dando libertad, te están arrinconando emocionalmente. Jung mostró claramente cómo los juegos inconscientes crean dinámicas de poder dentro de las relaciones, y esta frase es exactamente uno de esos juegos. Sin decir algo de forma directa, intenta controlarte de manera indirecta, y luego hagas lo que hagas, usa esa decisión en tu contra. Te dirá: te dije que hicieras lo que quisieras, pero aún así hiciste lo incorrecto. Eso es una trampa. Y lo peor es que, dentro de esa trampa, puedes encontrarte a ti misma defendiéndote todo el tiempo, explicándote todo el tiempo y buscando sin parar su aprobación silenciosa. Una mujer consciente ve este juego, porque la libertad real no se entrega con tonos sarcásticos. La libertad verdadera llega con respeto, con claridad y con confianza. Si tu pareja parece darte libertad pero en realidad te está manipulando emocionalmente, entonces esa relación no es sana. Y tú no mereces eso. Tú siempre mereces algo mejor, recuérdalo. Y no viniste a este mundo para convertirte en presa de un hombre. Viniste para brillar como una reina. Ahora quiero pedirte algo. Si lo que te he dicho tocó tu corazón, suscríbete al canal de Cambio y Transformación y escribe en los comentarios: yo conozco mi valor y me acepto tal como soy. Eso no será solo una frase, será el primer sello que pondrás sobre tu corazón. Estas 5 frases que hoy compartí contigo no son solo palabras, son armas psicológicas. Cada una está diseñada, de una forma distinta, para alejarte de tu poder, de tu claridad y de tu paz. Pero ahora tú ya eres consciente. Ahora cuando escuches estas frases, sabrás qué hacer: detenerte, respirar, sentir y decidir desde la mujer que ya no se conforma con lo mínimo, que no negocia su paz y que no pone su dignidad sobre la mesa. El poder de estas frases está en su invisibilidad. Se insertan con tanta habilidad dentro de conversaciones normales que si no te das cuenta puedes terminar viviendo dentro de la realidad que ellas crean. Como una rana dentro de una olla que se calienta poco a poco, cuando percibes el peligro puede que ya sea demasiado tarde. Pero la conciencia es tu defensa más poderosa. Como decía Jung,
Aquello que se vuelve consciente no puede ser esclavizado. Y tú ya estás viendo estos juegos porque una mujer que se conoce, se respeta y ha hecho su trabajo interior no cae en trampas emocionales. Las ve, las entiende y elige no entrar. Protege sus límites, defiende sus valores y jamás acepta como amor una manipulación disfrazada. Esto no es solo un mecanismo de defensa, también es una filosofía de vida. Es la postura de una mujer que sabe que el valor que se da a sí misma debe ser más fuerte que el valor que otros intenten imponerle. Recuerda, 1. Tienes que aceptarme tal como soy. Si viene acompañado de un rechazo al cambio, eso no es autenticidad. Esta frase es la máscara de alguien que huye de la responsabilidad de crecer. La verdadera autenticidad implica reconocer los propios errores y aprender de ellos. No exige quedarse estático, exige evolucionar constantemente. 2. Todas mis ex estaban locas. Esto no es una historia, es una proyección. Es el guión de alguien que no enfrenta su propia sombra y que seguirá repitiéndolo, porque continuará viendo la misma película en escenarios distintos, con actores distintos, pero con el mismo final. Y tú no estás aquí para convertirte en la nueva protagonista de esa película. 3. Si de verdad me amaras, harías lo que yo quiero. Eso no es amor, es manipulación. Es una táctica para condicionar tu amor y usarlo para controlarte. El amor verdadero da libertad, no encierra. Acompaña, no obliga. Respeta, no chantajea. 4. No eres suficiente para mí. Esto no es una opinión, es un ataque disfrazado. Es un arma psicológica usada para sacudir tu valor personal. Recuerda que quien intenta empequeñecerte para sentirse grande, en realidad está confesando lo pequeño que se siente por dentro. 5. Haz lo que quieras. Cuando lo dice con sarcasmo, eso no es libertad, es un intento de control emocional. Es un doble vínculo que te atrapa en la culpa y en la incertidumbre. La libertad verdadera se ofrece con amor y confianza, no con burla ni con enojo, y tú estás aquí para algo más grande que eso, para relaciones conscientes, para vínculos que te eleven, para una vida emocional en la que decidas no desde la culpa sino desde tu sabiduría. Tu camino no tiene que ver con ser víctima, sino con ser fuerte. No tiene que ver con ser aceptada, sino con ser respetada. No tiene que ver con cambiar a los demás, sino con permanecer fiel a ti misma. Este camino no es fácil. A veces puede sentirse como soledad. A veces todo el mundo puede decirte que tus estándares son demasiado altos. Pero nunca olvides una verdad. Los estándares bajos no te llevan a lugares altos, solo te llevan a agujeros más profundos. Y tú no viniste para caer en las profundidades, viniste para subir a la cima. Como dijo Marco Aurelio, el alma se vuelve invencible cuando se niega a rendirse ante el caos ajeno. Y esa es el alma que hoy te invito a reclamar. Invencible, libre, consciente. Porque tú lo mereces. No solo mereces una buena relación, mereces una relación extraordinaria. No solo mereces felicidad, mereces paz. No solo mereces ser amada, mereces ser honrada. Y no estás sola en este camino. Cada día hay miles de mujeres que despiertan, que toman conciencia y recuperan su propio poder. Y ahora tú eres una de ellas. Bienvenida. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. No sabemos a cuántas mujeres podríamos rescatar de una historia que no les pertenece. Tal vez una amiga, tal vez una hermana, tal vez alguien que ni siquiera conoces necesite escuchar este mensaje. Tú puedes ser esa luz,